Este es su programa que es más que un tema de salud. Y en esta serie de pláticas que estamos teniendo como temas de salud, vamos a hablar uno de muy importante que es acerca de la amargura. Sí, la amargura es un trastorno también, no nada más del sistema nervioso, es algo que contamina y vamos a estar viendo acerca en la Biblia lo que nos dice cómo contamina la amargura. Hay personas amargas, hay personas que no podemos soportar, que apenas usted le dice algo, inmediatamente le contesta con una agresión. Y cuando nos vamos al fondo a ver, como lo vamos a ver en este tema, vamos a darnos cuenta que son personas muy desdichadas. Y si nosotros estamos teniendo ese problema y nos han dicho, eres un amargado o amargada, por favor, quédese con nosotros porque vamos a estar viendo y analizando este tema de salud que es la amargura. Este es el tema de salud del día de hoy. Este es su programa que es más que un tema de salud. ¿Ha probado usted algún limón solo, sin sal? ¿Y cómo hace gestos cuando lo prueba? ¿Ha probado usted la hiel? Es amarguísima. ¿Ha probado usted café en polvo, sencillamente con una cuchara? Imposible de comer, porque son amargos. ¿Sabía usted que hay personas que están amargadas? Y eso es un tema de salud. Vamos a estar explicando por qué. Inclusive la Biblia habla de la amargura y dice que contamina, contagia. Imagínese usted, las personas que viven con personas amargadas terminan siendo amargadas también. Entonces es importante que nosotros veamos este tema de salud porque muchas enfermedades, vienen de personas que han tenido ese problema y algunos desde niños y algunos desde jovencitos. Y algunos porque fueron heridos por alguien y la persona ni sabe que los hirió, que lo ofendió y la persona se amargó. Imagínense nada más. Vamos a ver, hay dos cosas que debemos tener presentes. Que primero nos daña a nosotros y en segundo, contagia. Y vamos a estar viendo aquello. Vamos a ver, las personas con las que nosotros tratamos todos los días debe ser relaciones buenas, positivas. No estar tratando de que nos digan o que nos traigan chismes o que nos contagien, eso también nos contamina. Hay personas que usted invita a pasar un rato con la persona, vamos a tomarnos un café o vamos a estar a gusto platicando de algo y lo primero que empiezan a decirle, me hizo, me dejó, se fue la otra, ¿sabe qué? Nos convertimos en un bote de basura de esa persona. Hay que parar eso, hay que poner límites. No tenemos por qué ir y nosotros contaminarnos. Así muchas veces nos ha pasado. La Biblia dice en Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Imagínense bien, tenemos malicia a veces, maquinar es obra del enemigo, el diablo maquina las cosas acá atrás y luego va y da el zarpazo, gritería. ¿Cuántas veces no están gritándole a los hijos, al esposo, a la esposa y saliendo de la iglesia? Entonces, ¿qué testimonio vamos a dar nosotros? Eso es lo que nos dice Efesios 4:31 y 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en vosotros en Cristo. Fíjese bien, Corintios dice que si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás también sufren. Entonces, por eso dice que si con ellos se goza, también los demás se gozan. Pero la amargura contagia, lamentablemente, ataca los huesos. Ya llegamos al punto de decir qué órganos, qué sistema, el sistema locomotor es el que ataca. Hay personas que tienen todos sus dedos desviados
Dice, es artritis, me dio artritis. Si nosotros le rascamos un poquito a esas personas, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su vida de adolescente, de joven? Nosotros podemos saber qué problemas graves ha tenido. Porque fíjese que cuando una serpiente muerde, no nada más ahí donde mordió está el veneno corre por todo el cuerpo y así es la amargura. La amargura va y contagia, así que no importa que usted lo traiga aquí, no importa que usted lo traiga en algún lugar, no. La amargura le va a traer afección a los huesos y ahorita vamos a llegar a este punto. Cuando muchas veces le preguntamos a las personas, a ver, platícame de tu infancia. No, me dejó mi mamá, me regaló, no quería que yo naciera. Las personas que me adoptaron me golpeaban. Son tantas cosas que nos podemos decir. Pero otras personas dicen, no, cuando me casé y ya el Señor ya se fue y están todavía amargados. Y ya tuvo una persona por allá, ya tuvo otra y siguen amargados. Y empiezan los huesos a sufrir. Es una forma de gritarnos que nosotros tenemos que sacar esa raíz de amargura, pero no se vaya porque vamos a hacer una oración usted y yo para sacar toda esa amargura que pueda estarle dañando sus huesos y usted está yendo con el osteólogo, usted está yendo con la persona que le trata su artritis, pero la raíz es una raíz de amargura. ¿Por qué habla la Biblia de una raíz? Si usted quiere arrancar una hierba o una guía, solamente la arranca con la mano, pero ¿puede acaso arrancar con la mano un árbol? No, tiene raíz y la raíz se fue profundo. Ahorita vamos a llegar a donde la Biblia nos dice que tenemos una raíz de amargura. Pues las personas están enfermas de artritis, osteoporosis, osteoartritis y se tratan eso. Y sufren y les duelen, porque un hueso chueco duele. Duele y duele bastante. Los pies, los dedos también empiezan a enchuecarse, los zapatos le molestan, le da pena traer una sandalia y sin embargo no se trata usted el problema, solamente los síntomas. Vamos a llegar a donde dice acerca de la raíz de amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Vamos a quitarnos de la gracia de Dios. Qué cosa tan terrible. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta es una enfermedad espiritual. Esta es una enfermedad que hay que ver. Hay enfermedades que no nos explicamos. Los médicos le llamamos enfermedades del colágeno por poder decir que por ahí viene la cosa. La psoriasis, el lupus, la artritis, el cáncer, decimos nosotros, pues son del colágeno. Y la verdad no. Hay que buscar dónde está la persona teniendo ese coraje tan amargado que le está dañando. Acuérdese, le daña a usted y daña a otra persona. Hay que reconocer y admitir que la tenemos. No hay que compartirla con otros. Hay que arrepentirnos y renunciar a ellos. Y recuerde que vamos a hacer una oración. Yo los voy a guiar en una oración para que usted se quite ese problema y se quite hasta el problema físico que está teniendo. Hay que pedir a Dios que nos dé dominio propio. El dominio propio es algo que nosotros tenemos que poner. Cuando usted pone un caballo bien entrenado en mitad de la calle y usted lo pone ahí y le pone que no se mueva aunque vea venir un carro, no se mueve, tiembla pero no se mueve. Tiene dominio propio. Nosotros muchas veces perdemos ese dominio. No sabemos cómo reaccionar. Pero entonces vamos a compartir la decisión de perdonar. Mire, perdonar la ofensa. No importa cuándo nos la hicieron, no importa que fue en la niñez que nos regalaron, nos dejaron, fuimos niños de la calle, lo que haya sido. No sé, problemas hay muchos. Lo que hay que hacer es perdonar. Y le compartimos a una persona y nos dijo, es que no puedo, no me salen las palabras. Le dijimos, solamente di, lo perdono. No puedo, puedes, tú vas a poder. Porque al quitarte eso, te vas a quitar toda la enfermedad que traes. La persona pudo decir, lo perdono. Y la situación cambió totalmente. Fue libre de eso. Entonces, dice Efesios 4:32,
dice que perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros, nos hará libre y nos permitirá disfrutar una buena relación. Hay personas que están casadas por segunda vez y todavía no perdonan al primer esposo. Eso lo conozco yo. Dice, antes ser benignos, acuérdense bien, lo vuelvo a repetir porque es tan importante saber que tenemos que ser benignos unos con otros. O sea, la misericordia de Dios que nos alcanzó en la cruz, nosotros también podemos darla. Dice que recibimos de gracia, recibimos, hay que dar de gracia. Ya dijimos que la amargura no solamente nos quita. Si usted puede ver una persona amargada, no tiene que ser totalmente siempre muy delgada, no, pero la mayoría de las personas lo son. Hay personas de cualquier que son agresivas y apenas usted le está diciendo, inmediatamente le está aventando ponzoña. Usted le está diciendo que le regaló algo y ¿por qué me lo regalas? Yo no necesito nada. Pero es un regalo que te traigo, no necesito. Te lo llevas o etcétera. Esas personas están amargadas. Y usted tiene que detectarlas porque si no, usted se va a contaminar también. Entonces dice que dice Job 21:25, dice, cuando hay amargura en nuestro corazón, ni la comida nos satisface. Fíjese qué palabra tan importante. Ellos no gozan la comida y no es que tengamos que disfrutarla, tenemos que tener siempre comer, no. Pero hay que disfrutar el momento en familia cuando se come lo que se coma, no importa lo que sea. Pero dice, cuando hay amargura en nuestro corazón, ni la comida nos satisface. Y esas personas normalmente son extremadamente delgadas y usted ve sus rictus en la cara, todas las comisuras hacia abajo, ceño fruncido y siempre están amargos. Vamos a ver nuevamente y por último lo que dice. Dice, la amargura envenena, aleja el gozo y aleja la victoria de nuestra vida. Vamos a ver por último, dice, mirando bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nos alejamos de Dios. Lástima, nos alejamos. Que brotando alguna raíz de amargura, y vuelvo a decirle a usted, le vuelvo a recordar que dice raíz porque es algo profundo y es en el corazón. En el corazón entran los buenos sentimientos, pero también salen de ella los malos sentimientos, el odio, el rencor, la amargura es una de ellos. Y ese dolor nos ha permitido que se genere en varias direcciones. Hacia la persona que nos lastimó, y le estamos diciendo de que fue allá mi hermano, me ofendió cuando yo tenía 8 años, y el hermano ni se acuerda, y usted ha cargado con todo eso por tantos años. Y mi mamá me pegó cuando yo hice algo que no debí, no lo hice yo, lo hizo otra persona. La amargura, ahí la trae, lástima. Entonces, aparte de que la manda hacia la persona que le ofendió, es hacia uno mismo, pero también alrededor. ¿Cuántas familias son desintegradas por una persona que ha sido amargada toda su vida? La mamá, el papá, si viven con alguien más. La amargura generalmente declina en una muerte espiritual. Sí, entonces, no importa cuánto vaya a la iglesia, no importa cuánto quiera estar cerca de Dios, Dios no está cerca de usted. Mientras usted no se quite esa raíz que dice, deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay personas que están enojadas con Dios porque me mataste a mi hijo, porque permitiste que me pasara eso y están enojadas con Dios. Imagínese nada más, si Dios estuviera enojado con nosotros por nosotros haberle matado a un hijo, ¿usted cree que haría Dios con nosotros? Ya hubiera mandado algo para destruir el planeta Tierra. Vamos a ver por qué muchas personas se han dejado vencer por la amargura. Porque alguien les ofendió y les humilló. Por la ruptura de relaciones significativas, es decir, no se casó conmigo o se casó y me abandonó. Una persona muy querida también, hasta que le tuvimos que hablar y decirle, es que tienes una raíz de amargura, porque a días de la boda la persona desapareció, se fue con todos los preparativos y las invitaciones dadas, algo muy vergonzoso para ella, y nunca ha podido salir de eso hasta que se le está diciendo que trabaje con esa raíz de amargura para sacarla de su vida y alejarla de ella. Por haber fracasado en el amor, ¿verdad?
por un divorcio que no deseaba. Yo no deseaba, por decir algo, el divorcio, y vino el divorcio, y entonces se llega la persona, dice, soy amargada por eso. Pero tenemos que dejarlo, tenemos que perdonarlo. En el momento en que usted perdona y dice, porque el divorcio me lastimó, en ese momento hay que agradecer a Dios cuando tenemos una situación diferente. No todo el mundo está en esa situación. Las pérdidas emocionales, divorcio, muerte de un ser querido, alguien fracasado en sus sueños, alguien que dice, estoy esperando esa promoción desde hace mucho tiempo, tengo 30 años trabajando. Llega otra persona recomendada y le dan el puesto a él. ¿Por qué? Y entonces se amargan y amargan a los demás. Recuerde usted. La amargura viene del griego pilcria, que significa esto: punzante, veneno, atravesar, perforar, amargo. Todo eso significa amargura. La palabra pilcria, qué cosa tan tremenda. Y nos está describiendo precisamente una persona que tiene ese problema. Destilan amargura. El primer amargado fue Caín. Se enojó porque el sacrificio que hizo su hermano Abel agradó más a Dios que el de él. Se amargó y fue y lo mató. ¿Sabe usted que la amargura puede llegar a tener suicidios u homicidios? ¿Cuánta gente no vemos que están amargados? Hay un caso reciente de un señor, puedo poner miles de ejemplos, pero voy a poner uno. El señor golpeaba a su esposa muchas veces, ella se desesperó, lo denunció. Lo meten a la cárcel, pierde su trabajo. Pero dan la orden de que salga pronto y que pague únicamente $40. Imagínense nada más. Esto lo acabo de ver en una de Estados Unidos. Y sale y en el camino compra un cuchillo y llega a matar a su esposa porque estaba amargado de que lo denunció y que fue a la cárcel y perdió su trabajo. Ahora no solo perdió el trabajo y ya no lo recuperó, sino fue a dar a la cárcel por muchísimos más. Hoy es el día que usted va a dejar esa amargura. Le voy a contar. Primero vamos a hacer esa oración porque voy a platicar de un caso muy, muy, muy conocido, de un líder. Pero le invito a que haga usted esa oración conmigo y diga: Padre Celestial, nada ha pasado inadvertido a tus ojos. Todo lo que yo he sufrido, todo lo has visto. Las injusticias, todo esto que me ha pasado, Señor, hoy te lo entrego a ti. No decido perdonar a todas las personas que me ofendieron. Pongo delante de tus ojos a estas personas, no para que pases el juicio a ellos, sino para que los lleves, gracias a tu gran misericordia, al conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Los perdono y voy más allá. Los bendigo en el nombre de Jesús. Esa es una oración que usted va a hacer y hoy va a salir de ese problema. Y créame que aún sus problemas físicos van a cambiar. Una de las personas más amargadas que usted, quizá por edad como yo, llegó a conocer en la escuela, en los libros de textos, era José Stalin. Era un líder del Partido Comunista. Esta persona, su papá, en 1886, siendo zapatero, en ese tiempo, tener un oficio era algo buenísimo, era un gran partido para las muchachas. Se casa y tiene un hijo y muere. Y tiene otro hijo y muere. Tiene el tercer hijo, debilucho, enfermizo, amante de la música y de las flores, José Stalin. Y era objeto de injustas palizas de su papá porque cuando vino una depresión económica y las personas necesitaban que les corrigieran sus botas y se los llevaban al zapatero, el zapatero no tenían dinero para pagarle, le pagaban con vino. Y él se aficionó a la bebida de tal manera que se hizo un alcohólico. Y un alcohólico que golpeaba injustamente a su esposa y a su hijo. La madre, queriendo sacarlo del seno familiar para evitar las palizas, lo mete a un colegio católico, donde es objeto de burlas porque él hablaba georgiano y no ruso, y hablaba muy mal el ruso. Entonces ese niño jamás se le vio reír, jamás tuvo una sonrisa, jamás tuvo una satisfacción. Su corazón se endureció tanto, fue amargo totalmente. Y esta persona llegó en abril de los primeros años del siglo pasado a ser el jefe del secretario general del Partido Comunista en abril del 1922. Y sabe usted, era tan amargo que durante su periodo
Más de 3 millones de rusos fueron a dar a las minas de sal de Siberia y murieron. Él no tenía compasión de nadie. Era su rostro adusto, su rostro serio siempre. Jamás se rió, ni aun cuando le regalaban nada. Él era una persona amargada. Una doctora rusa llegó un día y le dijo, todos tus médicos judíos rusos están haciendo mala práctica profesional atrás de ti, con tus personales y con tus funcionarios. Inmediatamente los fue a arrestar y los mandó a las minas de sal de Siberia y en la tortura muchos murieron. Ese mismo día fue a su habitación y cayó. Le dio una embolia y su secretario particular le dijo, ¿te traigo los médicos para que te traten? ¿Los voy a sacar de la cárcel? Y él dijo, no. Fue sus últimas palabras y murió. Una persona tan amargada, que realmente no pudo él superar eso. Otra persona, una mujer, siendo objeto de palizas de su suegra con un bastón que le pegaba. Un día agarró un cuchillo y quiso matarla. Entonces se divorcian. Se divorcia en una edad joven, ella. Queda con dinero, con situación, con propiedades, pero sin el esposo. Y a los años empiezan sus rodillas y sus manos a torcerse por la amargura que ella tenía. Se le ha dicho que necesita renunciar a esa amargura, a esa raíz que tiene contra el esposo y la suegra, que por cierto ya partió y salva. Pero también en una granja muy próspera vivía un señor que no quería darle a nadie dinero ni comida. Pobrecitos, puso un gran espantapájaros ahí en medio. Y cualquiera que pasara por ahí lo corría. Un día recibe una gran fortuna y le dice, una cláusula, toda persona o animal que pase por tu granja la tendrás que alimentar. Y se acuerda él del espantapájaros, va y lo quita. Y le hablaba a los cuervos para que vinieran a alimentarse en esa granja y vinieran, que vengan por favor a comer, porque es parte de lo que yo tengo que hacer, y no venían. Hasta que caído de rodillas en medio de ese campo, lloró amargamente. Lloró porque él había sido una persona muy dura con todos. Toda su posesión era para él. Cuando bajó los brazos, se empezaron a acercar a él los cuervos a comer de ese maíz. Así nosotros tenemos que estar, bajando los brazos. A veces estamos deteniendo a la gente que no se nos acerque, que no nos moleste, que no vengan con nosotros. No queremos. No queremos que nos invada nuestra propiedad, que no queremos que invadan nuestra intimidad. Por favor, no vengan. Y evitamos estar yendo a un asilo o a ver a la viuda o al huérfano que vive cerca de nosotros y poderle abrazar. ¿Cuántos viejecitos han muerto de tristeza en un asilo de ancianos? Porque no hay una sola persona que vaya y le dé un abrazo y que le diga que hay alguien que los ama y que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Al final de este programa hacemos una oración. Ya hizo usted una para renunciar acerca de la amargura, pero ahora haga una oración para recibir en su corazón a Jesucristo. Todas las cosas cambiarán. Al final de este programa lo hacemos. Son simples palabras, pero poderosas para que usted haga un cambio en su vida total. No vuelva a ser una persona amargada. No vuelva a ser una persona que tiene rencor, odio, molestia, heridas por alguien que ni siquiera se acuerda que lo hizo. Tú me ofendiste en 1956, la persona ni se acuerda. Y usted anda cargando todavía ese rencor. Baje sus brazos ahora para que pueda abrazar a las personas que lo requieren. Dé de comer al que no tiene. Si usted tiene y da de comer, no hay mucha gracia. Pero cuando usted no tiene y comparte, eso es misericordia. Como Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, sacándonos un día de un pozo de la desesperación, de la amargura, del rencor, del odio, para venir a conocer a Jesucristo como el Redentor del mundo, como aquel que cambió nuestra vida. Íbamos para allá en equivocación y ahora nos dijo, es por acá. Lo espero en otro programa que es más que un tema de salud, y Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo.
porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta. Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna. Dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.